Hablaba del Partido Popular de la falta de liderazgo por parte de la ministra. Y yo creo que hay un dato que evidencia el liderazgo cuando uno gobierna, y es la capacidad para que el Ministerio, para que la responsabilidad que uno ostente tenga los máximos recursos. Se lo decía al secretario general de Industria y quiero recordárselo. El presupuesto del Ministerio de Industria es 3,3 veces superior al último del Partido Popular. Y, por tanto, una muestra clara del liderazgo de una ministra es haber conseguido 3,3 veces más de recursos de los que ustedes consiguieron para el Ministerio de Industria. Hablaba de falta de eficacia, de falta de transparencia en los recursos que se gestionan por parte de la Unión Europea, y son innumerables los controles que existen por parte del propio Gobierno y de la Unión Europea sobre toda la asignación de recursos, y están colgados en tiempo real en la web cada una de la asignación de recursos que se hace por parte de los fondos europeos. Hablaba del próximo Gobierno del Partido Popular, seguro que en algún momento llegará, pero yo creo que tardará unos cuantos años en producirse esa eventualidad. También querría dirigirme a Vox, que hablaba de la disolución de las políticas industriales. Decirle, en primer lugar, que lo que no se va a disolver fácilmente es el efecto del ridículo tan estrepitoso que han estado ustedes haciendo estos 2 días con la moción de censura fracasada por parte de Vox, una moción que no ha convencido a nadie más que a Vox y que ha evidenciado la falta de proyecto para este país. Por cierto, que en toda esa moción de censura no ha habido ni propuesta en positivo ni crítica en negativo de nada que tenga que ver con la industria. ¿Qué? Sí, estamos hablando de la industria de este país y, por tanto, es evidente que no ha sido objeto para nada de comentario en la moción de censura. Decir respecto a la gestión del Ministerio que yo creo que el trabajo que está realizando en transformación digital, en transición ecológica, en la mejora de la competitividad de las pymes, en la asunción de una autonomía estratégica mayor por parte de nuestro país y también de la Unión Europea y la puesta en marcha de una nueva ley son más que evidentes. Pese a las dificultades que ha atravesado la economía española, fruto de la pandemia, de la crisis energética producida por la invasión de Ucrania y las dificultades en las cadenas de suministros que se ha producido y la alza de los precios de la energía, este país acabó el año pasado con crecimiento del 5%, tiene récord en trabajadores de más de 20 millones de trabajadores y también ha conseguido contener la inflación hasta el 6%. Por tanto, nuestro crecimiento es mayor que la media de la Unión y nuestra contención de la inflación es mejor que la mayoría de los países de la Unión Europea. ¿Cuál es la posición de la industria? Nosotros, desde el Grupo Socialista, y me consta que el Gobierno, queremos que tenga un mayor peso dentro de la economía del país, pero la realidad es que está en el 16,4%. 1,7 puntos por encima de la situación anterior del peso de la industria del país antes de comenzar la pandemia. Y, por tanto, pese a las dificultades de la pandemia, el peso de la industria en nuestro país ha mejorado. Y el número de trabajadores también, 2,8 millones de ocupados, 20.000 empleos más en la industria que antes de comenzar la pandemia. ¿Y qué es lo que hace el Gobierno? El Gobierno lo que hace es dotar fundamentalmente de recursos a las palancas aceleradoras de la transformación industrial de nuestro país. 7.234 millones, 1.500 millones más que el año pasado, una cifra notable, un 26,1% más, 3,3 veces más que el último Gobierno del Partido Popular, y acelerar aquellas cuestiones que son fundamentales, el Fondo de Inversión Productiva con 600 millones de euros, los proyectos tecnológicos de defensa con 1.600 millones de euros, todo lo que tiene que ver con la industria gasintensiva, que se está apoyando de manera excepcional, 250 millones para las empresas gasintensivas, también el apoyo a la emisión de costes indirectos de CO2 con 244 millones, se ha apoyado excepcionalmente también el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que ha puesto en marcha este Gobierno con 91 millones de euros, se apoya la digitalización con 30 millones de euros. En definitiva, se está apostando de manera clara por la industria. El PERTEBEC y el resto de PERTES, palancas aceleradoras que ha puesto en marcha este país y que ha conseguido que se activen este país junto con otros por parte de la Unión Europea. El PERTEBEC
Sin duda, queremos que se agilice, queremos que se acelere. Es verdaderamente compleja la gestión de los PERTEs porque engloban no solo distintos sectores económicos, distintos territorios, pero la realidad es que ya se ha apoyado a 10 proyectos con 523 millones de euros y se han movilizado más de 2.000 millones de euros, más del 50% de los recursos públicos con los que cuenta el PERTE-B. Un PERTE que va a invertir en nuestro país 24.000 millones, 20.000 privados, 4.000 públicos, y la mitad de los públicos ya han sido movilizados por parte del Gobierno. Y se está preparando esa segunda convocatoria a la que aludía el secretario general de Industria. Pero aparte tenemos el PERTE agroalimentario con más de 500 millones de euros, el PERTE de farmacia con 50 millones, el PERTE naval con 190 millones, el PERTE de descarbonización industrial. En definitiva, desde el Gobierno hay una apuesta clara por la aceleración y por la movilización de la industria. ¿Que hay situaciones de dificultad? Por supuesto. ¿Que el Gobierno trabaja en cada una de las situaciones de dificultad que se producen para intentar mejorar, mantener los empleos y buscar viabilidad para el tejido económico y el tejido industrial de este país? Siempre lo está haciendo en cada momento. Que la crisis industrial, evidentemente, lo que se evidencia es que hay un proceso de transformación continua de la industria de nuestro país, para lo cual se está invirtiendo para que la industria pueda adaptarse. Eso es lo que hace el Gobierno de manera constante y yo creo que con mayor intensidad, mayores recursos y mayor dedicación de lo que se ha hecho nunca. Muchas gracias.